El nervio vestíbulo coclear es el octavo par craneal y va a estar formado por dos partes, por el nervio coclear y el nervio vestibular. Es un nervio sensitivo responsable del equilibrio y de la audición y va a tener dos orígenes, un origen real y otro aparente. Como dije anteriormente, el nervio vestíbulo coclear va a estar constituido por dos nervios. Uno de ellos va a ser el nervio vestibular y el otro el nervio coclear. Y también va a tener dos orígenes, un origen real y otro origen aparente. Las dos partes del nervio vestíbulo coclear tienen su origen real en los ganglios periféricos, que esos son análogos a los ganglios espinales. El ganglio de origen del nervio coclear se lo va a denominar ganglio coclear o ganglio espiral. Este ganglio ocupa en la cóclea toda la extensión del conducto espiral del moldiolo. Las prolongaciones protoplasmáticas de las células de este ganglio se van a extender desde el órgano espiral al ganglio, pasando por los conductos longitudinales del moldiolo. Los axones de las células del ganglio coclear constituyen las fibras del nervio coclear. Este nervio va a penetrar en el puente por el extremo lateral del surco bulbopontino, terminando anteriormente a los pedúnculos cerebelosos inferiores, en dos núcleos denominados núcleo coclear posterior y núcleo coclear anterior. El ganglio de origen del nervio vestibular se lo va a denominar ganglio vestibular y este se va a situar en el fondo del conducto auditivo interno y asimismo va a penetrar el puente ubicándose cerca del nervio coclear, dando dos núcleos que estos se van a situar en la fosa romboide. El origen aparente del nervio vestíbulo coclear en este sistema nervioso central, este va a penetrar en el puente por el extremo lateral del surco bulbopontino, que es este de acá, y se va a relacionar lateralmente con el nervio intermedio y con el nervio facial, que son este de acá. El nervio vestíbulo coclear. En sus diferentes relaciones, el nervio vestíbulo coclear va a estar formado por la unión de dos nervios, que es el coclear y el nervio vestibular. Los dos se unen y van a convertirse en el nervio vestíbulo coclear, los cuales se van a extender desde el fondo del conducto auditivo interno, desde acá, hasta la porción lateral del surco bulbopontino. En sus relaciones, se va a relacionar con el nervio facial y el glosofaríngeo. Va a adoptar la forma de un canal en el cual va a descansar también el nervio intermedio, las meninges, espacio supra y subaracnoidal, prolongándose hasta el fondo del conducto auditivo interno. En resumen, el oído externo recorre las ondas sonoras llevándole hasta el conducto auditivo. Estas van a llegar hacia el tímpano, haciendo que viven tres huesecillos que son el martillo, el yunque y el estribor. Estos huesecillos van a amplificar las vibraciones del sonido, las cuales llegan hasta la cóclea, y aquí las células ciliadas van a emitir sustancias químicas, las cuales se van a conectar con neuronas llevando la información hacia el cerebro. Nervio glosofaríngeo. El nervio glosofaríngeo es sensitivo motor y este va a presentar tres tipos de fibras mediante las cuales va a prestar inervación. Las fibras motoras van a inervar lo que son a los músculos de la lengua y posteriormente a los músculos de la faringe. Las fibras sensitivas van a inervar a la mucosa de la faringe y al tercio posterior de la mucosa lingual, mientras que las fibras vegetativas se encuentran destinadas a la parótida. Origen real. Cuando hablamos del origen real se van a presentar las tres fibras que ya mencionamos anteriormente, como son fibras motoras, vegetativas y sensitivas. Las fibras motoras nacen en el bulbo a partir de las células
que se encuentran situadas en la parte superior del núcleo ambiguo. Las fibras sensitivas. Estas tienen su origen en dos núcleos, las mismas que se encuentran situadas a la altura del agujero yugular, como son el núcleo inferior del nervio glosofaringio, o también denominado como Andrech, y el otro que es el núcleo superior del nervio glosofaringio, o también denominado como Erinteyer. Y este se va a encontrar situado lo que es en el trayecto del nervio glosofaringio, medial al ganglio inferior, y las fibras sensitivas van a penetrar lo que es en el bulbo por la parte superior del surco posterolateral y terminan en el núcleo del tracto solitario, mientras que las fibras vegetativas están en conexión dentro del bulbo con dos núcleos, uno de tipo visceromotor, a lo cual se va a denominar núcleo solitario inferior, y el otro de tipo viscerosensitivo, conocido como núcleo paramediano posterior. Origen aparente del nervio glosofaringio. Las fibras salen de la médula oblonga por el surco posterolateral en la parte superior. Este nervio se ubica superior al nervio vago e inferior al nervio vestíbulo coclear. Aquí tenemos una visión lateral y podemos ver el surco posterolateral del cual sale el nervio glosofaringio. En su trayecto, sale desde la médula oblonga y primero se dirige anterolateralmente y sale del cráneo por el agujero yugular. Aquí podemos observar el agujero yugular del cual sale el nervio glosofaringio y termina en la parte posterior de la lengua. Las relaciones. En la cavidad craneal está envuelto por la pía madre, atraviesa la aracnoides y la dura madre y sale por el agujero yugular. Aquí vemos el agujero yugular. En el agujero yugular, el nervio glosofaringio se encuentra anteriormente y es anterior al nervio vago y accesorio, y este nervio presenta abultamientos. Inferior al cráneo está situado primero posterior a la carótida interna. Luego cruza la cara lateral del músculo estilofaringio, como podemos ver aquí, y después se dirige hacia el músculo constrictor superior de la faringe, como podemos ver en la imagen de acá. Este nervio llega a la base de la lengua siguiendo la cara posterior profunda del músculo estilogloso, como tenemos aquí al músculo, y este se va a ubicar a la parte inferior de la amígdala, en donde va a terminar este nervio. Ahora vamos a hablar sobre los ramos colaterales del nervio glosofaringio, el noveno par craneal. Entre los ramos colaterales tenemos los ramos comunicantes con el nervio facial y el ramo comunicante con el nervio timpánico, ramos del seno carotidio, ramos faringios, ramos del músculo estilofaringio, ramo del músculo estilogloso y ramos tonsulares. En primer lugar vamos a tener el ramo comunicante con el nervio facial. Como sabemos, el nervio facial proporciona un ramo comunicante con el nervio glosofaringio, por lo que este cruza la cara anterior de la vena yugular interna y termina en el ganglio inferior del nervio glosofaringio, como podemos observar. Luego tenemos el ramo comunicante con el nervio timpánico. Este nervio timpánico, como vemos en la imagen, nace inferiormente al ganglio del glosofaringio. Se dirige hacia arriba y perfora o penetra por el conductilio timpánico. Este conductilio timpánico transporta al nervio timpánico hacia la cavidad timpánica. Ya en la caja timpánica, el nervio timpánico se ramifica y va a dar lugar a la formación del plexo timpánico, del cual van a nacer 6 ramos, que son 2 anteriores, 2 posteriores y 2 superiores. Los 2 anteriores, como podemos ver aquí, son el ramo tubárico, que a su vez
sigue esta dirección y va a terminar en la mucosa de la trompa auditiva. El otro ramo tenemos el ramo carótido timpánico. Este, en cambio, lo que va a hacer es ponerse en comunicación con el plexo simpático carotidio interno. Luego tenemos los dos ramos posteriores. Estos, uno se va a dirigir hacia la mucosa que rodea las fositas de la ventana vestibular, en esta parte, y la otra que rodea la ventana coclear. Luego tenemos los dos ramos superiores. Estos dos ramos superiores dan lugar a dos nervios que son el nervio petroso profundo y el nervio petroso menor. Estos nervios penetran en la pared superior de la cavidad timpánica. En el caso del nervio petroso profundo, este se une al nervio petroso mayor y forma el conducto pterigoide. En el caso del nervio petroso menor, este se comunica con el plexo timpánico y termina en el ganglio óptico. Luego tenemos los ramos del seno carotidio. En cuanto a este ramo, este va a nacer del ganglio inferior del glosofaringio. Generalmente son dos. Estos descienden verticalmente sobre la arteria carótida interna y junto con el tronco simpático y el nervio vago van a formar el plexo carotidio común. Van a inervar el seno carotidio y el glomo carotidio en estas partes. Luego tenemos los ramos faringios. Estos ramos faringios son en número de 2 a 3 y estos se van a dirigir medialmente y se comunican con la pared lateral de la faringe, y que con los ramos faringios del nervio vago y del tronco simpático, estos van a formar el plexo faringio. Ahora tenemos el ramo del músculo estilofaringio. Este nervio penetra en el músculo estilofaringio por su cara lateral. A veces este ramo emite una pequeña ramificación que va hacia el músculo estiloioideo y del vientre posterior del músculo digástrico. Luego tenemos el ramo del músculo estilogloso. Este ramo del músculo estilogloso nace un poco inferiormente al ramo estilofaringio y va a terminar en la cara profunda del músculo estilogloso. Finalmente están los ramos tonsilares. Estos se distribuyen en la mucosa de la amígdala palatina y sobre su cara lateral van a formar el plexo tonsilar. Los ramos terminales. El nervio glosofaringio, al llegar a la base de la lengua, se divide en numerosos ramos terminales que se expanden hacia la mucosa de la lengua, que se encuentra alrededor de las papilas del surco terminal y posterior a este. Comunicaciones. Una vez que los ramos comunicantes unen a este nervio con el nervio vago y con el tronco simpático, por una parte en la cara lateral de la faringe y por otra parte alrededor de las arterias carótidas comunes. También hemos descrito, al hallar el nervio facial, el ramo comunicante que lo une a este nervio y la comunicación que recibe el nervio facial por medio del ramo lingual. El nervio glosofaringio se comunica además en ocasiones con el nervio vago y el ganglio cervical superior del tronco simpático, cerca de la base del cráneo. Anatomía funcional del nervio glosofaringio. Como lo vemos, se encuentra aquí ubicado el nervio glosofaringio. Este es un nervio sensorial, que es el nervio del gusto. Este va a percibir los diferentes sabores, como es el dulce y el amargo. Este nervio además conduce la sensibilidad de la mucosa nasofaringea, de la trompa auditiva, de la cavidad timpánica y de la orofaringe. Este nervio participa con los nervios facial, el vago, como lo hemos ubicado aquí, el accesorio y el hipogloso. Este nervio es un secretor de la parótida. Finalmente, el nervio glosofaringio es un varoreceptor
que va a regular la presión arterial, que son percibidos en el seno carotidio por sus terminaciones varoreceptoras. Gracias.